Bienvenidos a esta tercera sesión del primer pilar, donde estamos despegando con las emociones. Espero que hayan tenido un buen soft landing en esta materia que es tan interesante. Y hoy nos reunimos para explorar un tercer tema que impacta profundamente en el funcionamiento y el éxito de cualquier organización. Vamos a adentrarnos en cómo las emociones son un componente esencial en la experiencia humana y también cómo en el hábito laboral y en la relación con los clientes son importantes para comprender pues, cómo interactuamos, cómo tomamos las decisiones y el desempeño de nuestro rol dentro de la empresa. Hoy quisiera adentrarme un poco más en profundidad en la importancia de las emociones en la organización. Y permítanme comenzar destacando la importancia crítica de cómo las emociones son, yo diría, como un motor invisible que impulsa nuestras acciones y también nuestras reacciones en el trabajo. Nosotros estamos continuamente sintiendo emociones conscientes o inconscientes. ¿Quién aquí no ha experimentado la sensación de motivación y entusiasmo hacia lograr un objetivo, hacia algún cliente, un nuevo proyecto, o incluso el desánimo, la frustración o el estrés frente a un desafío inesperado, ¿verdad? Y dices, guau, esto no me lo esperaba de este cliente. Y es que estas emociones ya no son solo emociones, sino que afectan a nuestro estado de ánimo individual y tienen un impacto tangible en el ambiente y en las relaciones laborales, por supuesto, en la dinámica de nuestros equipos. En nosotros tenemos emociones positivas, como por ejemplo la alegría, la confianza, la gratitud, todas esas que trabajamos en la unidad anterior y que predominan en un contexto del trabajo. Cuando nosotros creamos un clima colaborativo, estas emociones, la alegría, la confianza y la gratitud, son moneda de cambio. Incluso yo añadiría la creatividad y el compromiso. Pero ¿qué pasa si una persona en nuestro equipo de trabajo no es agradecida, no tiene aprecio, no tiene alegría? ¿Influye eso en los demás? Pues sí, imagínense cómo no va a influir, y además promueve la resistencia versus la resiliencia, porque una persona que no tiene alegría y que no tiene compromiso no tiene el mismo grado de desafío en el ambiente laboral que pueden tener otros. Podemos decir que esas personas no es que sientan emociones negativas, sino que no saben gestionar, regular, como dijimos en la anterior clase, el tiempo de la emoción. Una emoción dura aproximadamente unos 0,03 segundos en el cerebro. La que más tiempo dura es la ira, que dura 13 segundos. Entonces, porque hay personas que se quedan con la ira durante tanto tiempo e incluso años, que no perdonan. O sea, imagínense cuánto tiene que invertir esa persona en la emoción, o versus a un cliente que dices, no, esto me la hizo y me la va a pagar, ¿no? Eso es una inversión estúpida. Eso le llamamos emociones tóxicas o emociones negativas, cuando el miedo, la ira o la apatía, que son emociones que tienen que surgir y regularse, cuando surgen no se regulan o no se reconocen, y lo que hacen es impedir la comunicación efectiva. Eso estaría generando conflictos interpersonales y va a afectar no solamente al desempeño de la organización, sino al bienestar de los trabajadores. Es muy importante reconocer que las personas reconozcan sus emociones, pero que reconozcan también las que no reconocen. ¿Y cómo vas a reconocer algo que no reconocen? Bueno, lo puedes reconocer por la mirada del otro. También puedes reconocerlo pues porque, por ejemplo, cada vez le das menos valor a tomar riesgo, o tienes un miedo muy grande, o estás muy enfadado sin saber por qué. Y es que a la hora de buscar soluciones, lo primero que tenemos que hacer dentro de nuestros equipos es promover el aprendizaje de la responsabilidad del crecimiento personal y organizacional. Bueno, ahora les voy a proponer un ejercicio, uno de nuestros
microejercicios, que es solamente 2 minutos. Cierren los ojos unos instantes y vamos a respirar en 3 puntos, en los pies, en las caderas y en la cabeza. Y ahora quiero que sientan como si su cuerpo fuera su propia empresa. Y en esa empresa que están sintiendo van a sentir emociones que están surgiendo. ¿Cuáles son las emociones que surgen, por ejemplo, en los pies, en las caderas, en la cabeza? Pueden empezar a identificarlas. Y ahora observen cuando surge una emoción y cuentan cuántos segundos tarda en desaparecer y que venga otra. Y de nuevo otra emoción. ¿Y cuántos segundos tarda y que venga otra? Y abrimos los ojos. Vamos a tomar notas de este ejercicio que se llama Contando emociones. El ejercicio tiene por objeto simplemente saber que las emociones son súper rápidas y que están en todas las partes de nuestro cuerpo y también en nuestras empresas. Vamos a tomar notas de este ejercicio. Y ahora, excelente, ¿cómo les fue? Bien, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar cuáles son nuestros puntos más importantes que hemos trabajado en este inicio de la clase. Estamos en la clase, en la sesión número 3 y lo que hemos hecho ha sido empezar a subir otro tramo de nuestra maravillosa montaña, de nuestro despegue emocional en el primer pilar. Este primer ejercicio que se llama Contando emociones. ¿Y cuáles son los principios de esta clase? Bueno, vamos a definir el concepto de las emociones en el entorno laboral, ver cuáles son las teorías fundamentales sobre el rol de las emociones en la organización y qué beneficios puede tener la gestión emocional de las mismas. El objetivo fundamental de esta sesión es que ustedes comprendan desde la experiencia la importancia de las emociones en el contexto organizacional y también definir y explorar el marco teórico de las emociones en la organización. Recuerden que la sesión, como siempre, tiene un tiempo estimado de unos 20 minutos, a veces más o menos. Luego hagan 10 minutos para su reflexión, suben al campus, tienen la luz verde y pasan a la siguiente sesión. Estamos definiendo los fundamentos de las emociones en la organización y explicando exactamente cómo esto nos está afectando. Pero me gustaría poner un poco más de énfasis antes de cerrar este primer bloque. Es muy importante mencionar que las emociones primarias, como estuvimos diciendo, primarias, secundarias y terciarias, son emociones que se llaman universales y que todo el mundo las tiene. Estas emociones primarias son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa y el asco. Algunos de los estudiantes me quitan el asco y le digo, ¿por qué? Pero si el asco es necesario también. Cada una de estas emociones tiene su propio valor y su función en el entorno laboral. Voy a darle algunas ideas. El miedo, por ejemplo, nos alerta sobre posibles riesgos y nos impulsa a tomar medidas preventivas. Sin miedo, qué miedo, ¿verdad? La segunda es la alegría. Y la alegría nos motiva a conectar con nuestro propósito, impulsándonos a perseverar en nuestros objetivos. ¿Quién puede ir al trabajo y no sentir alegría? Porque si vas sin alegría, pues eso saben que lo notan los clientes, por ejemplo, en las llamadas telefónicas. La tercera es la tristeza y nos ayuda a procesar las pérdidas y aprender de las experiencias difíciles y a veces a desarrollar empatía hacia los demás. La cuarta es la ira, que nos indica la necesidad de establecer límites, de defender nuestros derechos y de buscar soluciones constructivas. La quinta es la sorpresa. ¡Wow! No me lo esperaba. Y es que la sorpresa lo que hace es fomentar la creatividad y la adaptabilidad. Y finalmente, el asco, que nos protege de los peligros potenciales y nos ayuda a mantener estándares, por ejemplo, en la higiene, en la calidad, en el trabajo, etc.
¿Qué conclusiones podemos hacer desde el primer bloque? Pues que estas emociones primarias son fundamentales reconocer. Cada día nosotros tenemos que reconocer al menos una vez que las hemos reconocido, porque son inevitables. Y cada emoción tiene su propio valor en el contexto laboral, su propia comprensión para que nosotros seamos capaces de involucrarnos un poco más. Ahora les invito a que hagan una reflexión en su propia experiencia, en el trabajo, en el cada día o cuando van con un cliente. ¿Pueden sentir y reconocer estas emociones o hay algunas que las reconocen más y otros que dicen, no, yo estas ya no las siento? Y pueden sentir también las emociones de los otros, porque si son capaces de sentirlo, pues pueden participar de una tremenda cosa, que es compartir las emociones. Vamos a tomarnos un tiempo para hacer... Excelente, ¿cómo les voy a reconocer esas emociones? ¿Pudieron hacerlo? Qué bueno, también lo pueden hacer, por ejemplo, en una reunión, ¿verdad? Cuando están en ellas y ver, ay, esta persona, ¿qué emociones son las que más representa? ¿Y cómo está este cliente? Eso les va a ayudar mucho. Bueno, vamos a entrar en el siguiente bloque, que es nuestro bloque sobre el discurso y la diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. ¿Ustedes son capaces de diferenciarlo? Vamos a verlo, vamos a ver si son capaces de hacerlo. Bueno, en el mundo profesional las personas normalmente lo confunden todo, confunden emoción con sentimiento, sentimiento con pensamiento y en esta microsesión lo que vamos a hacer es diferenciar qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué es un estado de ánimo dentro del trabajo. ¿Qué son las emociones en el contexto organizacional? Nosotros entendemos por emoción en el ámbito laboral a como una respuesta afectiva y reactiva a estímulos que nos surgen interna y externamente. Y eso tiene un significado para nosotros. Cada vez que surge una emoción, nosotros le damos un significado. Este significado puede ser un significado consciente e inconsciente, instantáneo, automático o mucho más lento cuando se aferra uno a eso, como por ejemplo la alegría de recibir un regalo de un cliente o la frustración cuando por ejemplo no recibes un pago, no cierras un contrato. Las emociones en el trabajo son dinámicas y cambiantes. ¿Por qué? Pues porque nosotros dedicamos mucha energía en el obtener cosas. Entonces, cuanto más energía pones en la dinámica de los circuitos de recompensa, más intensas son. Así que factores en el ámbito laboral, en las relaciones interpersonales, en las expectativas, en los desafíos, que son súper fuertes. Estas emociones tienen un impacto directo en nuestra motivación, en el compromiso, en el bienestar y es como mucho más intenso. Pero quisiera que diferenciáramos, como hemos dicho, emoción, sentimiento y estado de ánimo. Es muy importante que seamos capaces de hacerlo en esta sesión. Llamamos emoción a esa respuesta intensa y momentánea en una situación específica. Por ejemplo, qué alegría, he firmado este contrato, o qué rabia, se lo llevó la competencia, o qué miedo, bajaron el dólar, ¿no? Las emociones suelen ser breves y están vinculadas a eventos concretos. La segunda cosa que tenemos que distinguir es que es un sentimiento. Y es que los sentimientos son experiencias emocionales más duraderas, más complejas, que surgen de la interpretación de la emoción. O sea, que surge la emoción, yo hago una reflexión sobre la emoción y de ahí surge el sentimiento. Por ejemplo, surge el ascenso y de ahí surge el sentimiento de te lo agradezco porque gracias a ti que me apoyaste, colega, me han ascendido. O surge que hemos perdido el contrato y surge la ira y entonces surge un resentimiento contra aquel que nos ha quitado el cliente, ¿verdad? Los sentimientos pueden perdurar largo tiempo en el tiempo y afectan nuestra actitud y perspectiva del trabajo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la persona. Hay personas que son como stickers que rápido se los quitan, pero hay otros que no, que tardan mucho.
Y ahora vamos a la definición de la tercera característica, que es importante, que es un estado de ánimo. Los estados de ánimo en las empresas son disposiciones emocionales que son más estables y más generalizadas. O sea, que de la emoción hemos pasado al sentimiento y cuando nos hemos sentido optimista, pues podemos mantener el optimismo, como si fuera una carrera de fondo. O cuando nos hemos sentido enfadados, ya estamos todo el día enfadados, ¿no? Los estados de ánimo son influenciados por la emoción, por el sentimiento, por los factores internos y externos y desde luego van a tener una influencia muy fuerte. Es muy importante entender estas diferencias porque si no somos capaces de comprender estas diferencias no vamos a poder gestionar emoción, sentimiento de estado de ánimo y vamos a tomar decisiones que no son exactamente buenas. Si ustedes quieren promover un clima laboral positivo y tranquilo, pues lo que tienen que hacer es, sobre todo, poder reconocer que es una emoción, que es un sentimiento y que es un estado de ánimo dentro de estas características. ¿Les parece que hacemos una reflexión? Pues vamos a ella. ¿Qué es para ustedes y cómo lo ven? Excelente. Vamos a repasar un poco lo que ha sido este bloque. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido definir las emociones dentro de la organización y en esta definición hemos hablado de que las emociones son siempre dentro del marco de un contexto. Hemos diferenciado entre emoción, sentimientos y estados de ánimo y hemos hecho un ejercicio sobre emoción, sentimiento y estado de ánimo. Es nuestro tercer ejercicio. Vamos a entrar en el tercer bloque de esta unidad didáctica, que es los fundamentos teóricos de las emociones en las organizaciones. Hemos dicho que la emoción tiene una teoría, lo dijimos en la primera parte de la clase, en la primera unidad, parece ya como una eternidad. Y aquí quisiera poner un poco de atención a que en el ámbito internacional, cuando nosotros estamos explorando las diferentes teorías y el enfoque de la emoción, pues depende de qué teoría tengamos, más o menos tenemos una línea de trabajo. Vamos a ver cuáles son esas teorías. Empecemos por la primera. La primera es la teoría de la inteligencia emocional o EI. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo y divulgador científico Daniel Kahneman, Dani, para los amigos, y otros investigadores, y postularon que las emociones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones y el liderazgo efectivo y el desempeño. O sea, Daniel Goleman hizo muchísimo trabajo a la hora de reconocer, comprender y gestionar las emociones, las nuestras y los demás, llegando a atribuir el coeficiente emocional en las organizaciones. La segunda teoría es la teoría de la gestión emocional y esta teoría se centra en la importancia de evaluar las emociones de los trabajadores y nuestras propias y saber cómo gestionarla, proponiendo a las organizaciones un marco. Y el marco es un modelo de evaluación que crea un ambiente emocionalmente inteligente y que fomente la expresión adecuada de todas las emociones, no solamente unas cuantas, porque si no, lo que haríamos seríamos inhibir las mismas. La tercera teoría de las emociones tiene que ver con la teoría del apego en el trabajo. A mí me gusta mucho. Esta está basada en la teoría del apego de Bowley y sugiere que las relaciones afectivas y emocionales están vinculadas y en este sentido tiene que ver con la pertenencia al trabajo. Eso influye mucho en la satisfacción laboral, en el compromiso, en la lealtad, en las emociones como la confianza, en la construcción de las relaciones y muchas cosas que son. Y por último tenemos la cuarta teoría, que es la teoría de la actitud y el comportamiento organizacional. Esta teoría, que ha sido muy influenciada por la neurociencia, lo que hace es explorar cómo las emociones impactan en la manera de la cognición y en la manera de la producción. Por ejemplo, en el desarrollo de emociones positivas que generan beneficios y actitudes del trabajo muy claramente y que son medibles. Y cómo las actitudes desfavorables o negativas
pues generan un descenso del compromiso emocional, que es importante comprender en este fundamento teórico que les acabo de mostrar. Es esencial que ustedes seguro se han sentido más identificados con alguna de las líneas para poder diseñar estrategias de gestión emocional, de liderazgo, de evaluación de sus equipos y también del rendimiento en función no tanto de la producción económica, que es importante, sino de ver toda la diversidad. Cuando nosotros aplicamos estos conocimientos a la organización, podemos reducir el estrés y fortalecer la cultura organizacional. Les voy a dejar ahora un momento para que reflexionen. ¿Se acuerdan de las escuelas que hemos propuesto? ¿No se acuerdan? Vayan al vídeo detrás y díganme, ¿cuál de ellas es la que más se acerca? Excelente, ya estamos en el resumen. Vamos a hacer este resumen de la tercera parte de esta clase. ¿Cómo ha ido? Hemos visto los fundamentos teóricos de las emociones en la organización a través de estas 4 grandes escuelas que hemos visto, ¿no? Desde Goleman, Mayer y Salovey, la teoría del apego, la teoría de la construcción, y también hemos discutido cómo esas teorías pueden ir más o menos con su organización y con su estilo de liderazgo. Lo más importante es que ustedes reconozcan dónde se sienten seguros y cuál pues no va con ustedes, ¿no? Hemos hecho un ejercicio que es las escuelas de las emociones en las empresas. Y ahora vamos al cuarto bloque, al bloque final de esta unidad didáctica. ¿Cómo impactan las emociones en las organizaciones? Vamos a echarle una mirada científica al asunto. Y cuando digo científico, ¿por qué hablo de esto? Bueno, porque es un tema fundamental en la neurociencia medir el impacto de las emociones, como por ejemplo ha hecho mi socio, el doctor Davidson. Las emociones son una fuerza súper poderosa que influye de una manera muy positiva. Cuando hablamos de la diferencia en cómo se trabaja la emoción desde la psicología, desde la filosofía y de la neurociencia es completamente diferente. Porque cuando hablamos de neurociencia lo que hacemos es medir. Y aquí quisiera que pusieran atención en cómo las emociones en el entorno laboral no es simplemente lo que el jefe del Departamento de Recursos Humanos piensa, sino que en el contexto laboral las emociones son parte imprescindible de la gestión. No solo la alegría, sino también la frustración, porque a veces se gestiona muy bien cuando todo va bien, pero no se gestionan las frustraciones o los rencores ocultos. Así podemos hablar del impacto de las emociones positivas en la organización, en el líder, por ejemplo. A veces un líder tiene mucha alegría, pero la gente que le rodea le tiene mucha envidia y el líder acaba bastante mal, con muchas tensiones internas, o son sus propios socios, a lo mejor los que le transfieren. Las emociones positivas en la organización son la alegría, la gratitud y la motivación, como 3 fuentes, 3 motores súper importantes. Fomentar la creatividad es súper importante en los trabajadores y en ustedes mismos, porque las personas que son capaces de crear pues se sienten felices y valoradas, más comprometidas y más leales a la organización. Pero ahí les va. Igual que le prestan atención a las emociones positivas, por favor, préstenle atención a las emociones que no tienen tan buena prensa, como por ejemplo el estrés, la ira, la rabia, la desmotivación. No es que sea malo, ¿verdad? Porque de vez en cuando estar aburrido en el trabajo o estar enfadado significa que me está pasando algo significativo. Lo que es importante es reconocerlas. No es reconocerlas para cambiarlas por otras, sino reconocer y decir, ¿por qué estoy enfadado? Porque aquel cliente me quitó el contrato. Ok, ¿y cómo podría hacerlo mejor la próxima vez? Las emociones simplemente nos brindan información. La manera como nosotros gestionamos esa información es crucial en este punto de la clase. Eso implica reconocer
comprender el mensaje que la emoción nos da y regular nuestras propias emociones, no para que desaparezcan, sino primero para aceptarlas, ¿verdad? Entonces es como si tú dijeras que no te gustan las rayas de la cebra o las manchas de la jirafa o la trompa del elefante. En una cultura organizacional que promueva un trabajo de neurociencia emocional, es muy importante comprender estas estrategias que día a día hay diferentes, ¿no? Las estrategias para gestionar las emociones son diferentes. Por ejemplo, les voy a dejar alguna tarea. ¿Son ustedes capaces de fomentar una comunicación abierta? O sea, que la gente puede decir igual cuando está contento que cuando está enfadado. ¿Son ustedes capaces de ofrecer programas de bienestar y apoyo emocional a los trabajadores o a ustedes cuando tienen estrés y ansiedad? Piénsenlo. 3. ¿Son capaces de promover un liderazgo empático? Es decir, un liderazgo que valore por igual lo bueno como lo no tan bueno entre los miembros de su equipo. ¿Son ustedes capaces de darle capacitación en neurociencia emocional a sus trabajadores para que no solo ustedes sean buenos, sino toda su empresa y el QE, el coeficiente emocional, sube? Si son capaces de hacer todo esto, pues yo ya me retiro porque entonces lo hemos hecho súper bien. Vamos a darle un repaso a este último bloque. En este último bloque hemos analizado el estudio y cómo esto se fundamenta en la neurociencia y cómo podemos hacer una reflexión sobre cómo llevar a una satisfacción y productividad en el trabajo. Vamos a ver cómo lo podríamos aplicar. Y eso es cosa suya. Lo que les voy a dejar ahora es una recapitulación sobre los puntos más importantes y el énfasis en comprender que gestionar las emociones en el ambiente laboral es súper clave para el éxito. 2 cosas les dejo para su reflexión. Una, recapitulen de los puntos claves de esta sesión, que eran 4. Si no se acuerdan, vuelvan a ver el vídeo. Es fácil, son solo 20-25 minutos. 2. Pongan énfasis en cómo pueden aportar más coeficiente emocional a nivel científico dentro de su empresa. Y bueno, aquí les dejo la tarea. Que vaya muy bien y les veo en la siguiente unidad. Muchas gracias.